Buenas tardes. Bien, ¿qué es el proteccionismo? Vamos a hablar hoy de esta política económica, ¿verdad? Proteccionismo, el proteccionismo pues sale a la luz ahora como una política, al parecer va a ser la política principal de Donald Trump, ¿verdad?, como nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya hablábamos en un video anterior de que el planteamiento de Donald Trump es un planteamiento de política económica proteccionista. ¿Pero qué es el proteccionismo? Bueno, en términos sencillos, podemos decir que el proteccionismo pues, es una política económica que trata de cuidar la economía interna del país, a los empresarios nacionales, ¿verdad? Suponiendo que toda la industria que está dentro de un país está impulsada principalmente por los nacidos en ese país, es decir, por empresarios de esa nacionalidad, y por lo tanto la industria es una industria nacional, ¿verdad? Y entonces se trata de proteger la producción y proteger la sobrevivencia, podemos decir, de esas empresas nacionales, ¿verdad? Y proteger desde el punto de vista económico significa que lo que se trata es de que pues no tengan ninguna competencia extranjera, ¿verdad? Es decir, que no lleguen capitales a competirles el mercado a esas empresas nacionales, ¿no? Más o menos en esos términos, pues es proteccionista. Se trata de proteger la economía nacional y eso implica proteger a la industria, a la empresa pequeña, mediana, grande, de carácter nacional, ¿verdad? Y de carácter nacional quiere decir, se supone que así inicia el planteamiento del proteccionismo, quiere decir por empresarios principalmente de origen nacional, ¿verdad? Es decir, nacidos, criados y llevados sus negocios a cabo dentro del país de origen, ¿verdad? Y pues el proteccionismo, como sabemos, no es una política pues actual, no es una política nada nueva, ¿verdad? Digo, viéndolo desde el punto de vista que Donald Trump lo quiere renovar en los Estados Unidos, ya por allá en los siglos de Edad Media, etcétera, algunos países como Inglaterra, Francia y otros, bueno, para seguir ese precepto que yo decía de proteger a su economía y provocar, beneficiar el desarrollo de la industria nacional y del enriquecimiento de ese pueblo, de ese país, o enriquecimiento de la nación, ¿sí? Y que esa riqueza quedase dentro para beneficio de los habitantes de esa nación. Ya se habían aplicado, ¿no?, políticas proteccionistas, ¿verdad? Como ya decía yo, desde siglo XVIII, XIX, XVII, etcétera, ¿no? ¿Y en qué consisten, pues? Bueno, como lo plantea Donald Trump, es fijar reglas, ¿verdad?, para la producción dentro de ese país. Como ya decíamos, una es impedir la competencia de capitales de empresas de otros países, como a través de los aranceles que se dicen.
Y los aranceles que son impuestos. Por ejemplo, si las mercancías llegan de otro país, es decir, se importan, alguien quiere importar de un país, quiere importar mercancía de otro país, si el país que importa tiene una política proteccionista, bueno, fijará impuestos para que entren esas mercancías, ¿verdad? Porque mientras uno importa, el otro país está exportando mercancías o capitales hacia el otro país. Y como esas mercancías que se importan o exportan y que al mismo tiempo exporta a otro país, podrían ser más baratas y ganarles mercado a la producción nacional, a los empresarios nacionales, pues la política de proteccionista es fijar impuestos, fijar aranceles se llama. Es decir, te voy a cobrar tanto por introducir mercancías a mi país, ¿verdad? Y no solo eso, te puede aplicar impuestos por vender también, después de que pasan, un puesto extra por las ventas que se realicen, ¿no?, dentro del país. Sobre todo mercancías que ya existen en el país, ¿verdad? En el país que importa mercancías. Porque esto generaría competencia con la producción nacional. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, encarecer, ¿no?, el producto que se importa, que entra de otro país, para que pues sea más caro, encarecerlo, ¿no?, con los impuestos. Y por lo tanto el productor nacional no tenga complicaciones, ¿verdad?, de vender su producto, de darlo más barato y ser más competitivo en el mercado nacional, ¿verdad? Pero de igual manera, ¿no?, si alguien quiere invertir extranjero en un país y si ese país tiene la política proteccionista, pues le va a cobrar fuertes impuestos por aceptar que invierta en ese país, y sobre todo si va con productos que harán competencia a la industria nacional, ¿verdad?, a los productos nacionales. O sea, lo que se pretende pues es que los mismos productos, suponiendo de la misma calidad, pues cueste más el producto que viene de extranjero o que lo producen los extranjeros dentro de un país que lo que producen los nacionales, y de esta manera se dice, se protege el mercado nacional, ¿verdad? Y se evita tener tanta competencia, porque así menos gente quiere invertir, ir a cambiarse a otro país, ¿verdad? Porque dicen, bueno, tengo que pagar impuestos, etcétera, 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 etcétera. Y por lo tanto, bueno, para el país que propone los aranceles o que aplica los aranceles, que aplica la política proteccionista, pues es bueno para ellos, para sus empresarios, que no se dé esa competencia, ¿no? Y así se crea lo que es el proteccionismo. En pocas palabras, como le digo, se ha aplicado desde hace mucho tiempo, ¿no?, distintos niveles. Ahora, en los tiempos actuales se supone que la política que la mayoría de los países están impulsando no es el proteccionismo, ¿verdad?, es el neoliberalismo. ¿Y por qué? Bueno, por una condición, por un factor objetivo real que se da en toda economía, ¿verdad? Una es que una economía proteccionista favorece ¿cómo podemos decir? Favorece favorece una situación
de comodidad para el empresario nacional, ¿verdad? Porque no tiene competencia. Entonces no tiene tanto interés en desarrollar tecnología, desarrollar mejores formas de producción y aspirar a ofrecer productos de mayor calidad y más competitivos, es decir, más baratos, porque no tiene competencia, ¿verdad? Esa es una. Problemas de proteccionismo. Resumiendo todo lo que estoy tratando brevemente, ¿no? El otro problema es que a pesar de eso, bueno, no tienes competencia o tienes poca competencia y te vuelves muy convenenciero como empresario y pues empiezas a depender prácticamente también del apapacho del gobierno, ¿no? Que si tantito una cuestión de crisis, pues ahí va el gobierno a apoyarte, ¿no? Porque pues no fuiste lo capaz tu problema porque pues no has desarrollado tu empresa como debe de ser, ¿verdad? Y los empresarios más afines a los gobiernos pues son los que son más protegidos contra cualquier quiebra, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es un problema. El otro problema es que al fin de cuentas el capital es capital y no tiene patria, ¿verdad? Es por eso que cuando aquellas economías que promovieron en un inicio las políticas proteccionistas, como yo decía, Inglaterra, Francia, incluso Estados Unidos, llega un momento en que logran ellos, por decirlo así, enriquecerse, pero al mismo tiempo comienza a bajar su tasa de ganancia interna, la que tiene en ese país, porque pues al fin de cuentas se una competencia internacionales, ¿no? Por ejemplo, si Inglaterra aplicaba una política proteccionista, pero todos los ingleses, empresarios ingleses, pequeños, grandes, competían entre sí, ¿verdad? Al fin de cuentas hay competencia dentro, interna, ¿no? Se quitaban la competencia del exterior, pero estaba la competencia entre ellos principalmente, ¿no? Y como ya vimos los problemas que trae el capitalismo, de las crisis, de que se genera pobreza, por lo tanto se reducen las ventas de mercado, eso lleva a reducción de la tasa de ganancia de las empresas, de los capitalistas, y entonces comienzan a buscar alternativas, ¿verdad?, de salir de su país. Y entonces todos esos que promovieron el proteccionismo en un principio, después dicen no, empiezan a promover lo que se llama el libre mercado, ¿no? Aunque existía supuestamente eso desde antes en su país, se supone que las economías de capitalistas son el libre mercado, aplicadas entre su país, pero luego quieren el libre mercado internacional, ¿no? Y ahí entra el neoliberalismo. Es decir que ya, entonces ellos le proponen a otras naciones, sobre todo a las subdesarrolladas, de que abran sus mercados, ¿verdad?, que no sean proteccionistas, que los dejen entrar con sus capitales, ¿verdad?, a poner las fábricas allá, porque obviamente cuando hacían esa propuesta era porque ya sabían, tenían los estudios correspondientes, que iban a explotar, cómo lo iban a explotar, las condiciones del país, materias primas baratas, mano de obra barata, y entonces podían aumentar su tasa de ganancia y aparte salirse de su país y aparte exportar a su país, ¿verdad? Seguir teniendo un negocio con su país. Pongamos de ejemplo Estados Unidos, ¿no? Entonces se comienza a promover, que se supone es la teoría que domina en estos momentos, del libre mercado, del neoliberalismo, ¿sí? Entonces se supone que para la situación actual de crisis capitalista, ¿sí?, y desde que
por ahí por los 70, desde que se empezó a promover el neoliberalismo. Se dice que a México llegó en los 80 más o menos el neoliberalismo. Se supone que es la teoría económica que predomina, ¿no? De que las grandes potencias económicas trataron de buscar mercados, materias primas, fuerza de trabajo en otros países, y para ellos ya no existe proteccionismo, debe ser libre mercado, ¿no? Por lo tanto, políticamente se creen con el derecho de que pueden irse a otro país, ¿verdad? Y convencen al otro país de que no les ponga tantas trabas, porque pues la cosa es el neoliberalismo, ¿verdad? El libre mercado. Y de ahí se explica que México, por eso tenga un tratado de libre comercio, ¿no? Con Estados Unidos. ¿Sí? Porque hay dos maneras, ¿no? Una de que el país, la potencia llegue y subjugue al otro país, ¿no? Le imponga las condiciones, póngale tú por vía militar, otra por vía de presión a los gobiernos, ¿verdad? Y llevar sus empresas para allá sin tantos problemas y poder ellos estar produciendo y exportando mercancías a su país. Y la otra es con los tratados, ¿no? Donde se supone que cuando menos el país donde se van a aceptar se hace un convenio de pues intercambiar ciertos tipos de mercancías, que no hay aranceles, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el Tratado de Libre Comercio significa que algunas mercancías, algunos tipos de mercancías tienen aranceles, ¿verdad? Tienen impuestos. A lo mejor ya con el tratado son impuestos bajos o impuestos medios. Algunas no lo tendrán con el tratado, ¿sí? Y es una manera, se supone, que la economía menos desarrollada se trata de proteger. También, ¿no? También se trata de proteger para que no sea invadida. Al menos con el caso de México así pasó, no fuese invadida inmediatamente por grandes compañías y mercancías de todos los productos, ¿verdad? En el país que hicieran la competencia a la empresa mexicana, no a la empresa nacional. Y obviamente eso crea un problema de política interna, ¿no? De los mismos empresarios mexicanos en este caso, o del país que sea, que ven con buenos o malos ojos, depende de las relaciones que tengan con empresarios de otros países, que vengan otros a producir. Claro, cuando vienen de otro país y salían con empresarios mexicanos no hay problema, pero los que no encuentran aliados y que van a tener esa competencia pueden tener problemas, ¿no? Y por lo tanto desacuerdos con los gobiernos en turno, y ahí vienen las críticas, ¿no? En la política a los gobiernos de grandes empresas nacionales o que no están en colaboración con alguna empresa extranjera, ¿no? Y tienen que dar la competencia. Y entonces podemos decir que de alguna manera existe la política proteccionista, ¿verdad? Pero ya no como argumento principal, si ya no como factor fundamental, sino sobre ciertas industrias, sobre ciertas actividades de producción económica, ¿no? Que cada país dice, bueno, yo quiero proteger esta, quiero desarrollar esta, aquí no dejo o regulo la competencia, ¿no? Y la llegada de capital extranjero, de empresas extranjeras, etcétera, ¿no? Ya los diferentes países así tienen sus reglas, dicen, bueno, esto sí lo comercio libremente, aquello no, te dejo entrar esto libre, aquello no lo dejo entrar, y algunos pues tienen sus tratados de comercio, ¿no? En el caso de México tenemos el Tratado de Libre Comercio, que esa es su función principal, ¿no? Regular. Y es por eso que cuando el primer Tratado de Libre Comercio
el sector agrícola, en algunos casos claves, pues se vinieron liberando, ¿no? Se pusieron plazos de 10, 20 años para ir liberando. Primero, paulatinamente, ciertos sectores de la economía, sobre todo el agropecuario en este país, ¿sí? Se vino poco a poco liberando hasta llegar hasta un punto en que, bueno, ya se supone que se podía dar el flujo libre, ¿no? Porque se supone que lo que se pretendía era estabilizar a la empresa mexicana, hablando de Tratado de Libre Comercio, ¿no? A los empresarios nacionales, que tuvieran chance de tiempo para mejorar sus industrias, sus empresas, y poder ir compitiendo con el capital extranjero o con los productores, en este caso sector agropecuario, con los granjeros de Estados Unidos, ¿no? El campesino mexicano, ¿sí? Se supone que ese era uno de los objetivos y por eso el sector agropecuario en algunos sectores específicos, pues me parece que apenas algunas cosas se acaban de abrir al 100%, al 80%, al 90%, pero empezó, por decirlo así, tanto por ciento anual, te voy a dejar comercial, tomate, no sé. Habría que ver específicamente cada cosa, cómo se pactó en ese entonces. Y se renuevan, ¿no? Para ahora sí determinar, se tienen que renovar para qué mercancías se siguen protegiendo y cuáles no. Y cuáles son las de libre flujo y cuáles no. Esto con el fin de cuidar las economías internas de cada país. Cada país tiene sus propios intereses, ¿verdad? Particulares en la cuestión económica, ¿no? Para proteger o no proteger. ¿Sí? Y entonces se aplican esas políticas, ¿no? Entonces, cuando se habla de aranceles e impuestos, principalmente es para proteger cierto mercado, ¿no? Y bueno, para el caso de México se supone que en ese trayecto que ya tiene, desde que se firmó varias décadas el Tratado de Libre Comercio, ya debería de haber aquí una empresa, una industria muy desarrollada, ¿no? Agrícola, etcétera. Se supone que ese era el objetivo del primer Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y de la política del plan de desarrollo que diseñó aquel gobierno, pero pues el resultado no ha sido así, seguimos creo en las mismas, ¿no? El empresario nacional está muy atrasado aún, a pesar de todos esos mecanismos de protección que ha tenido, ¿verdad?, para competir con los Estados Unidos. Y Estados Unidos se ha aprovechado porque ha desarrollado su tecnología, ha venido y ha sacado grandes provechos del mercado nacional, de las materias primas, de la explotación de la fuerza de trabajo muy barata en México, y exportando sus productos a su país o a otros países. Pero bueno, para la situación actual, en que se encuentra de crisis Estados Unidos, ¿verdad?, igual México, pero hablemos de Estados Unidos, porque es quien al parecer volverá a aplicar medidas proteccionistas, ¿no?, en este nuevo mandato de Trump, con la crisis económica que tiene Estados Unidos, fuerte, ¿sí? Para Trump la solución es el proteccionismo. Aunque ya vimos, no le solucionará nada porque el problema es la contracción del mercado nacional de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos se redujeron las ventas, se redujo el mercado, pues no hay ventas, no hay ingresos, por lo tanto se desincentiva la producción de mercancía y al contrario se promueve la inflación, ¿verdad? Ese desaceleramiento. Bueno, la crisis, pues, genera inflación, aumento de precios. Y como ya le decíamos, este es un factor
netamente de cómo funciona el capitalismo, que no se puede resolver. Es una contradicción que solo con el cambio de modelo de producción se puede resolver. Por lo tanto, que le funcione a Trump en este punto está muy difícil, porque la empresa obviamente está perdiendo en Estados Unidos y por eso se sale. Se reduce el mercado gringo, le sale más caro producir en Estados Unidos por las leyes que hay, todo lo que sí se tiene que cumplir cuando menos se cumplen, pagar los salarios mínimos, los impuestos, pero las empresas reducen sus ventas, tienen ventas muy restringidas o algunas están en la quiebra, pues tienen que buscar mercados en el exterior, ¿verdad? Y les vale un comino el proteccionismo. Y desde allá exportar productos a su país, ¿verdad? Entonces buscan las condiciones más baratas, que les den los costos de producción más bajos, más óptimos, más baratos, para ellos tener una rentabilidad aceptable, la que quieren, ¿no? Y no que estén perdiendo. Es por eso que pues es la idea de Donald Trump, al parecer, pero está difícil que le funcione. Aún así se seguirán saliendo empresas de Estados Unidos a buscar, explotar recursos naturales y mano de obra en otro país donde salga más barato, donde tengan costos de producción más bajos y por lo tanto sigan teniendo niveles de rentabilidad altos, y de esa manera pues ellos cuidar sus empresas, sus inversiones, ¿verdad? Sus capitales, de no irse a la quiebra, ¿sí? Y perder, porque da la casualidad que ahora la empresa capitalista está formada por muchos capitales, ¿verdad? Hay muchos inversores en las distintas empresas, pequeños, grandes, pero los capitales, los montos de inversión se conforman no de un solo dueño, hay dueños que tienen la mayor parte, ¿verdad? O sea, personas, pero otra parte la buscan de otros inversores más pequeños, y pues a veces son miles de gente que tiene inversiones, por decirlo así, en alguna empresa transnacional, ¿no? Que puede ser la Nestlé, que puede ser no sé, la Toyota, que puede ser Google, etcétera, que tienen capitales grandes, de grandes inversores, pero pequeños capitalitos de otras personas que dicen, pues yo quiero invertir en unas acciones, poquitas, pero bueno. Y entonces cuidan la tasa de ganancia, ¿verdad? Y es por eso que la situación mundial no está para el modo de producción capitalista, la empresa capitalista. Su solución no está en el proteccionismo. Por eso la teoría neoliberal, aunque no ha resuelto sus problemas, pero la teoría liberal es la que les ha dado un poco más de resultado y es la que seguirán impulsando hasta el momento, ¿verdad? De que salgan los mercados donde ellos quieran ir, ¿verdad? Que no se les pongan restricciones. Eso le llaman libre mercado. A nivel internacional, eso es neoliberalismo, ¿verdad? Libre mercado, es decir, libertad de flujo de mercancías, con algunas condicionantes, algunas variantes, como ya lo decía, con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Que algunas y otras no, y libertad de precios, ¿no? De fijación de precios, que los precios sean fijados por la oferta y la demanda, como ellos lo llaman, ¿no? Por la competencia que se da en el mercado. Y la competencia, cuando hablamos de competencia, pues no es solo competencia del mercado a nivel mundial, ¿no? De empresas de Estados Unidos con las mexicanas, se da también dentro del país. Empresas gringas compiten entre sí, empresas mexicanas compiten entre sí, y luego tienen que competir con empresas extranjeras, ¿verdad? Es una competencia feroz entre el capitalismo. Y esto nos ha llevado a las condiciones actuales en que se encuentra el mundo, ¿verdad?
la tasa de ganancia baja y por lo tanto el proteccionismo como ley fundamental, como política fundamental, pues está difícil que funcione, ¿verdad? Para cualquier país. ¿Sí? Para un país en su desarrollo, bueno, podría ser, pero aún no se puede aislar. Hay muchas cosas que necesita de otro país, ¿no? Bien, eso sería, ¿no? Proteccionismo.